Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar Sombras en Directo. Mi nombre es Cristian Velosa, la presentadora es Mariluz Galindo. Buenas tardes, mi nombre es Mariluz Galindo. Hoy te traemos todo lo que no se ve en cámara. Porque mientras los noticieros tradicionales pelean por el rating, intereses políticos, codicia y algoritmos que siguen mercantilizando la vida, polarizando el país y normalizando la violencia contra el que piensa distinto. Ahora vamos a seguir con la copresentadora, que es Mariluz Galindo, que ella nos va a presentar lo demás. Empecemos por lo que nadie quiere admitir. Gran parte de lo que consumimos todos los días son las sombras, imágenes, titulares y discusiones que mantienen entretenidos mientras la realidad del fondo sigue sin tocarse. Bueno, con la copresentadora Mariluz Galindo. Exactamente el escenario que Platón escribió hace más de 2000 años, una sociedad mirando para la caverna, discutiendo las sombras sin girar la cabeza hacia lo que realmente sostiene el sistema. Vamos con el presentador Cristian Velosa. Hoy esa caverna tiene pantalla wifi y algoritmos que la mayoría sigue sentada. Caverna tiene historia desde el Bogotazo hasta ahora Colombia, carga con una memoria de violencia, despojo y exclusión que los discursos rápidos prefieren resumir en dos vanos. Mientras el territorio se disputa de la vida, se vuelve negociable la polarización y se convierte en un negocio. Lo que debería ser memoria se transforma en combustible para seguir dividiendo. En redes y en varios medios el método es el mismo, falacias, mentiras. Se ataca a la misma persona en vez del argumento, se inventan falsos dilemas que se convierten contra el enemigo, porque las falacias son todas las mentiras que la gente cree. El resultado es una sociedad cada vez más agresiva y menos capaz de escuchar. Aristóteles hablaba de buscar el justo medio hoy, el justo medio no genera crítica, el extremo sí. Frente a este panorama vale la pena recordar lo que planteaban las escuelas helenísticas. El autismo nos deja una pregunta incómoda: ¿hasta cuándo vamos a entregar nuestra atención y nuestras emociones a lo que los algoritmos deciden mostrarnos? El cinismo, por su parte, señalaría la hipocresía de quienes hablan de paz y ética mientras que se benefician del conflicto o guardar silencio. Y el epicurismo cuestionaría esta ambición desmedida que reduce la vida y el territorio a simples recursos para explotar. Reportero de bioética. Lo que estamos viviendo no es solo una crisis de información, es una crisis ética. En este país se ha tratado la vida y el territorio como mercancía. El narcotráfico, la corrupción y la ambición de riqueza han reducido a personas reales a números
o obstáculos. Se normalizó el respeto, se anuló al que piensa diferente y que profundizó el clasismo, el racismo y la discriminación a través del lenguaje de las redes. Cuando la dignidad se vuelve negociable y la polarización se vuelve rentable, no estamos solo frente a un problema mediático, estamos frente a un problema de humanidad. La biótica no pide discursos bonitos, pide que dejemos de mirar sombras, esparcemos a defender la vida concreta. Esta noche no le trajimos comodidad, les trajimos el recordatorio de que las sombras son cómodas, pero también tienen dueño. Mientras sigamos discutiendo solo que unos proyectan los mismos intereses de siempre, van a seguir escribiendo la misma historia. La caverna sigue ahí, la decisión de quedarse o de salir de cada uno. Terminamos en este momento el noticiero, nos vamos con la serie Pedro el Escamoso. ¿Es realmente la verdad? Imagina estar encadenado en una cueva, viendo solo sombras de la realidad. Así describió Platón nuestra percepción limitada, en una de las metáforas más poderosas de la filosofía, la alegoría de la caverna. Y si te dijera que estamos viviendo en esa cueva digital hoy en día, ¿me creerías? Platón, ese filósofo griego con una barba digna de respeto y una mente aún más admirable, escribió en La República sobre unos prisioneros encadenados en una cueva. Estos pobres tipos solo pueden ver sombras proyectadas en una pared, sombras que creen que son la única realidad. La idea es simple. Lo que percibimos no siempre es la verdad completa, sino una versión limitada y distorsionada de ella. Ahora, avanza unos cuantos milenios y aterriza en el siglo XXI. Las redes sociales y los medios de comunicación se han convertido en nuestra caverna moderna, donde las sombras son posts, tweets y noticias manipuladas que moldean nuestra percepción del mundo. Así que, hoy, te hablaré de cómo la alegoría de la caverna de Platón es más relevante que nunca. ¿Estás listo para salir de la caverna y ver el mundo con otros ojos? Spoiler alert, no va a ser tan sencillo ni tan bonito como te imaginas, porque este viaje filosófico digital promete ser una montaña rusa de verdades incómodas y revelaciones necesarias. Vamos a retroceder un poco en el tiempo, más o menos unos 2400 años, y aterrizar en la antigua Grecia. Aquí nos encontramos con Platón, un tipo que sabía cómo armar metáforas potentes. En su obra La República, Platón nos regala una imagen bastante oscura, la alegoría de la caverna. Visualiza esto. Un grupo de prisioneros está encadenado desde su nacimiento en una cueva. No pueden moverse ni girar la cabeza. Todo lo que pueden ver es una pared frente a ellos, donde se proyectan sombras de objetos y figuras que pasan detrás de ellos, iluminadas por una hoguera. Para estos prisioneros, esas sombras son la única realidad que conocen. No tienen ni idea de que existe un mundo real fuera de la cueva, lleno de colores, formas y texturas auténticas. Imagina estar sentado ahí, viendo sombras toda tu vida. Un día, uno de los prisioneros es liberado y obligado a salir de la cueva. Al principio, la luz del sol es cegadora. Doloroso, ¿verdad? Pero a medida que sus ojos se adaptan, empieza a ver el mundo tal como es. Los árboles, el cielo azul, la diversidad de la vida. Es un despertar brutal y transformador. Ahora, intenta regresar a la cueva y contarles a los demás prisioneros lo que ha visto. Lo tomarán por loco. Se aferrarán a sus sombras porque es lo único que conocen. Preferirán la comodidad de su ignorancia a la dolorosa verdad del mundo exterior. Platón usa esta metáfora para describir nuestra percepción limitada y cómo la educación y el conocimiento pueden liberarnos de las cadenas de la ignorancia. Es un viaje de la oscuridad a la luz, de la ilusión a la realidad. Pero no nos quedemos aquí con estos antiguos griegos, porque esta historia tiene más que decirnos en nuestra moderna era digital. Y antes de que te pongas cómodo pensando que todo esto es pura filosofía antigua, déjame plantearte esto. Si los prisioneros fueran adictos a Netflix, TikTok y los memes, ¿cómo crees que reaccionarían al salir de la cueva? Exacto.
probablemente no muy distinto a como lo hicieron entonces. Pero tranquilo, ya llegaremos a eso. Ahora, trasladémonos al presente. Estamos en una época donde la información nos bombardea a cada segundo, desde notificaciones en el móvil hasta feeds interminables en redes sociales. Bienvenidos a la era digital, nuestra propia versión de la caverna de Platón. Aquí, las sombras no son proyectadas por una hoguera, sino por pantallas brillantes y algoritmos invisibles que deciden qué vemos y qué no. Las redes sociales han creado un ecosistema donde las realidades se moldean a base de likes, shares y retweets. Todo está diseñado para mantenernos enganchados, alimentándonos con una versión distorsionada de la realidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué pasas horas viendo videos de animales cuando solo querías revisar un mensaje rápido? Bienvenido al club. Los algoritmos detrás de plataformas como Facebook, Instagram y Twitter son como esos manipuladores detrás de los prisioneros de Platón, controlando lo que percibimos. Nos muestran sombras de la realidad, imágenes cuidadosamente editadas, noticias sensacionalistas y una avalancha de información que, muchas veces, es más desinformación que otra cosa. Ejemplos recientes lo dejan claro. Las teorías de conspiración proliferan y se expanden como incendios forestales en redes sociales, con millones de personas creyendo en ideas absurdas porque, al igual que los prisioneros en la caverna, no conocen nada más. Casos como el de las fake news durante las elecciones o la desinformación sobre pandemias son la versión moderna de las sombras en la pared. Claro, porque si lo dice un influencer tiene que ser verdad, ¿no? Todo esto no es casualidad. Es parte de un sistema diseñado para mantenernos en nuestra caverna digital, creyendo que las sombras que vemos son la única realidad. Cada like, cada comentario, cada share, alimenta este ciclo de distorsión. Pero espera, esto no es solo una queja contra la tecnología. Las redes sociales también tienen el poder de iluminar, de conectarnos y de educarnos. Sin embargo, debemos ser conscientes de que, para salir de nuestra caverna, necesitamos discernir entre las sombras y la realidad. Y aquí es donde se pone interesante, porque nuestra era digital tiene herramientas tanto para encadenarnos como para liberarnos. Pero eso lo veremos más adelante. Vamos a ponernos un poco más oscuros porque, seamos honestos, la verdad a veces duele. Hablemos de cómo la información puede ser manipulada para controlar la percepción pública. En la caverna de Platón, las sombras eran controladas por aquellos que manipulaban los objetos frente a la hoguera. En nuestra caverna digital, esos manipuladores son los gobiernos, las corporaciones y sí, los mismos algoritmos que tanto nos fascinan. La manipulación mediática no es nada nuevo. Desde la propaganda en tiempos de guerra hasta las campañas políticas actuales, la información siempre ha sido una herramienta de poder. Pero con el advenimiento de la tecnología digital, esta manipulación ha alcanzado nuevas alturas. ¿Recuerdas el escándalo de Cambridge Analytica? Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo los datos personales pueden ser utilizados para manipular elecciones y controlar opiniones. Los algoritmos no solo nos muestran lo que queremos ver, sino también lo que otros quieren que veamos. Vamos con un caso práctico, la pandemia de COVID-19. Hubo todo tipo de teorías de conspiración absurdas y desinformación peligrosa. Vimos cómo la información podía ser distorsionada para sembrar miedo y confusión. Los medios de comunicación y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con la verdad y la mentira peleando por la supremacía. Resultado, gente tomando decisiones basadas en sombras, no en la realidad. Pero no necesitamos ir tan lejos para encontrar ejemplos. Todos los días estamos expuestos a noticias seleccionadas para provocar ciertas emociones o reacciones. Esos titulares sensacionalistas, las noticias que se viralizan, los tweets que se vuelven trending, todo está diseñado para capturar nuestra atención y moldear nuestra percepción. ¿Quién necesita un dictador cuando tienes un algoritmo de Facebook que decide lo que ves y lo que no? La información se ha convertido en un arma, y nosotros, en soldados en una guerra que ni siquiera sabemos que estamos peleando. Las corporaciones y los gobiernos lo saben bien y utilizan esta arma para su beneficio. Un ejemplo clásico es la publicidad dirigida, que no solo vende productos, sino que también puede influir en nuestras decisiones políticas y sociales. ¿Qué tan libre eres si cada elección que haces está influenciada por lo que ves en tu feed? Pero, antes de que te deprimas demasiado, déjame decirte que no todo está perdido. Hay formas de resistir esta manipulación, y la clave está en el conocimiento crítico y la educación, porque salir de la caverna no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Quieres saber cómo? Lo veremos ahora. Ahora que hemos visto cómo la información puede ser manipulada y distorsionada, hablemos de cómo podemos romper esas cadenas y salir de nuestra caverna digital. Y como cualquier buena aventura,
Requiere valentía, curiosidad y, sobre todo, un buen par de gafas para ver más allá de las sombras. El primer paso para salir de la caverna es desarrollar un pensamiento crítico. Esto significa cuestionar lo que vemos y leemos, buscar múltiples fuentes de información y estar dispuestos a cambiar de opinión cuando nos enfrentamos a nuevas evidencias. En lugar de aceptar pasivamente las sombras en la pared, debemos convertirnos en detectives de la verdad, buscando pistas y conectando los puntos. ¿Cómo hacemos esto? Empecemos con lo básico. Verifica la fuente. Si algo suena demasiado bueno o malo para ser verdad, probablemente lo sea. Pregúntate, ¿quién está detrás de esta información? ¿Cuál es su agenda? Comparar diferentes fuentes es crucial. No te quedes con un solo medio de comunicación. Busca opiniones contrapuestas y trata de entender el contexto completo. Recuerda, la verdad suele estar en algún punto intermedio. Otra herramienta poderosa es la alfabetización mediática. Aprende a reconocer los sesgos y las técnicas de persuasión que se utilizan para manipular la información. Los titulares sensacionalistas, las imágenes impactantes, falacias lógicas y los testimonios emotivos son estrategias comunes para capturar nuestra atención y provocar una respuesta emocional. Estar consciente de estas tácticas nos ayuda a ver más allá de las sombras y entender mejor la realidad. Y aquí viene la parte difícil, estar dispuesto a confrontar nuestras propias creencias. A veces, la verdad puede ser incómoda y desafiar nuestras percepciones. Es tentador quedarse en la comodidad de nuestras sombras conocidas. Pero para ver el mundo tal como es, debemos estar dispuestos a aceptar la luz, por dolorosa que sea. Al final, salir de la caverna no solo se trata de entender el mundo, sino también de entendernos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces preferimos las sombras porque nos confirman lo que ya creemos? ¿Cuántas veces rechazamos la luz porque nos obliga a cambiar? Por último, conectémonos con la comunidad. La verdad no es un viaje solitario. Discute, debate, comparte ideas con otros. Hablar y debatir puede abrirnos los ojos a nuevas perspectivas y realidades, porque al final del día, todos somos prisioneros en nuestra propia caverna, y solo colaborando podemos ayudarnos a salir. Así que, la próxima vez que veas algo en tu feed que te haga reaccionar, tómate un momento para pensar, ¿es esto una sombra o una realidad? Cuestiona, investiga, y sobre todo, nunca dejes de buscar la verdad. Para terminar, te dejo con una reflexión. No es el algoritmo, sino la verdad la que nos hará libres. Y ahora, dime, ¿qué sombras has estado viendo? ¿Cómo has salido de tu caverna digital? Déjame tus respuestas en los comentarios. Y si disfrutaste este video, asegúrate de darle like y suscribirte para no perderte nuestros próximos episodios. Hasta la próxima. Y recuerda, siempre cuestiona la realidad que te muestran.